El fugu lleva un veneno capaz de paralizarte los pulmones mientras sigues consciente. Y aún así, se sirve en restaurantes de todo Japón. No es el único. Durante generaciones, distintas culturas encontraron el truco exacto para hacer comestible algo que debería matarnos, cortando, esperando, fermentando o simplemente sabiendo cuánto es demasiado. 7 alimentos así, y el conocimiento exacto que los hizo seguros. Fugu. El fugu es un pez globo, y dentro lleva tetrodotoxina, un veneno capaz de paralizarte los pulmones mientras sigues completamente consciente. Está concentrado sobre todo en el hígado, los ovarios y la piel, y ni cocinarlo ni congelarlo lo destruye. La solución no es eliminar el veneno, es no tocarlo. Un chef de fugu en Japón necesita años de formación y una licencia oficial solo para aprender a cortar el pescado sin rozar esas partes. Un solo error contamina la carne que sí se sirve. Servir el hígado, la parte más venenosa y la más codiciada por su sabor, está prohibido en los restaurantes japoneses desde hace décadas. Aún así, cada año mueren algunas personas en Japón, casi siempre por prepararlo en casa sin la formación necesaria. La carne que sí llega a la mesa se sirve casi siempre como sashimi, cortada tan fina que es casi transparente, y a veces se dispone en forma de flor sobre el plato. Y hay quien pide, a propósito, un rastro mínimo de toxina en el corte. Dicen que deja un ligero hormigueo en los labios, una especie de adrenalina culinaria que forma parte del atractivo del plato para algunos comensales habituales. Judías rojas. Este es el que más sorprende, porque no suena peligroso en absoluto. Las judías rojas están en el chili, en ensaladas, en guisos de toda la vida, uno de los ingredientes más caseros que existen, pero secas y crudas llevan una sustancia llamada fitohemaglutinina, que en dosis altas provoca vómitos violentos y diarrea en menos de 1 hora. La clave aquí no es el tiempo, es la temperatura. Cocerlas muchas horas a fuego muy bajo, como en una olla de cocción lenta, puede no ser suficiente, porque esa sustancia necesita un hervor fuerte para desactivarse del todo. Basta con 4 o 5 judías crudas para sentar mal a un adulto, así que no hace falta comer un plato entero para notarlo. Las judías rojas en conserva ya vienen tratadas industrialmente, así que esas no tienen ningún riesgo, y es justo por eso que tanta gente prefiere directamente el bote antes que ponerse a remojar judía seca en casa. De los 7 alimentos de esta lista, este es probablemente el que ya tienes en la despensa ahora mismo, y con diferencia, el que menos pinta de peligroso tiene. Akí. El akí es la fruta nacional de Jamaica, parte de uno de sus platos más queridos, el akí con bacalao. Pero antes de madurar, es de las frutas más peligrosas que existen. Contiene hipoglicina A, capaz de provocar una caída brutal de azúcar en sangre, vómitos, convulsiones y coma. Aquí la seguridad no depende de cómo se cocina, depende de esperar. El fruto tiene que abrirse solo, de forma natural, en el árbol. Si se recoge cerrado, sigue siendo peligroso por mucho que se cocine después. Solo se usa la parte amarilla de dentro, bien limpia. Las semillas negras y las membranas rosadas se descartan siempre. Esta intoxicación tiene incluso nombre propio en la historia médica, la enfermedad del vómito jamaicano, documentada desde finales del siglo XIX. Y es una pena que tenga esa fama, porque el akí bien maduro, cocinado con bacalao salado, cebolla y tomate, tiene una textura y un color que recuerdan mucho a unos huevos revueltos. Y es sencillamente el desayuno nacional de Jamaica, el que se come cada fin de semana en miles de casas sin ningún drama. Yuca amarga. La yuca es uno de los alimentos más consumidos del planeta, base de la dieta en gran parte de América Latina, África y Asia. Y aquí hay un matiz importante que explica por qué tanta gente la come sin ningún problema. Existen variedades dulces y variedades amargas, casi idénticas por fuera, pero con una diferencia enorme por dentro. La yuca dulce, la que compras en cualquier mercado, apenas lleva algo de cianuro y basta con pelarla y hervirla. La amarga puede llegar a tener 30 veces más, y esa es la que de verdad necesita el procesado serio. El riesgo cambia mucho según la variedad, así que las comunidades que dependen de la yuca amarga desarrollaron procesos con varios pasos: pelarla, rallarla, prensarla, dejarla en remojo, a veces fermentarla, secarla o cocinarla. Así nacieron alimentos como el casabe o el gari. No son pasos porque sí, cada uno elimina una parte del veneno. Cuando el proceso se hace mal, todavía hoy se producen intoxicaciones graves y muertes reales. Este mismo tubérculo cambia de nombre según el continente. Mandioca en buena parte de Sudamérica, manioc en África, cassava en el mundo anglosajón. Uno de los alimentos más comunes del planeta y, al mismo tiempo, uno de los que más conocimiento tradicional necesita para no hacer daño. Keluak. En Indonesia hay una semilla que empieza siendo mortal y termina siendo un ingrediente de lujo. Es el keluak, y en crudo contiene compuestos que liberan cianuro,
los mismos que hacen peligrosa a la yuca. El proceso para volverla comestible es lento. Se hierve y después se entierra envuelta en ceniza y hojas durante semanas. En ese tiempo, pasa de un blanco cremoso a un negro profundo. Y el propio enterrado deja escapar el veneno poco a poco. Lo que queda es una pulpa negra y untuosa que se usa en platos como el rabón. Una sopa que debe su color oscurísimo precisamente a esta semilla que, sin procesar, podría matar. El sabor que queda después de todo ese proceso es intenso, ahumado, casi terroso, con un puntito amargo que recuerda un poco a la trufa negra. Es la base de la cocina Peranakan, la mezcla de tradición china y malaya del sudeste asiático. Y hoy hasta aparece en restaurantes con estrella Michelin, algo bastante llamativo para un ingrediente que empieza siendo mortal. Semillas de ginkgo. Las semillas de ginkgo se comen en China, Japón y Corea, normalmente asadas o hervidas, y llevan una sustancia llamada ginkgotoxina, que interfiere con la vitamina B6 de tu cuerpo. La ginkgotoxina se parece tanto a esa vitamina que engaña al organismo, y le impide fabricar una sustancia que normalmente calma la actividad de las neuronas. Sin esa calma, las neuronas se disparan sin control, y ahí aparecen las convulsiones. Una intoxicación puede provocar también vómitos, confusión y, en casos graves, pérdida de conciencia. Los niños son especialmente vulnerables. Aquí no hay una técnica que elimine el peligro del todo. Cocinarlas ayuda, pero no basta por sí solo, así que la seguridad depende también de la cantidad. Unas pocas de vez en cuando, nunca un plato entero. Cuando se cocinan, las semillas cambian de un blanco marfil a un verde jade translúcido, casi como una piedra pequeña y brillante, y suelen servirse ensartadas en un palito, como aperitivo para acompañar saké o cerveza. En Japón son parte habitual de las cenas de Año Nuevo y de las celebraciones importantes. Un capricho de temporada más que un alimento del día a día. Falsa colmenilla. Cerramos con el caso más inquietante de todos, porque aquí ni siquiera el proceso tradicional garantiza estar a salvo. La falsa colmenilla es una seta con forma de cerebro arrugado, de un marrón oscuro intenso, que crece en el norte de Europa, sobre todo en Finlandia, donde se considera un manjar de temporada. Contiene giromitrina, capaz de dañar el hígado y el sistema nervioso, y en casos graves, matar. Lo que hace que tanta gente insista en comerla, a pesar del riesgo, es un sabor carnoso y profundo que sus fans comparan con el de una trufa silvestre, muy distinto al de las colmenillas verdaderas, que son una especie completamente distinta y mucho más segura. Y esto que estás viendo ahora mismo es justo esa, la colmenilla de verdad. Fíjate en el patrón de celdillas limpio y regular, como un panal alargado, muy distinto a los pliegues irregulares de cerebro que tiene la falsa. Si algún día sales a buscar setas, esa diferencia es la que de verdad importa. El método tradicional para reducir el riesgo lleva generaciones usándose, pero este mismo 2025, la propia Autoridad Alimentaria de Finlandia actualizó su recomendación oficial después de comprobar que casi una quinta parte de la toxina sigue ahí, incluso tras el tratamiento tradicional. Ahora, desaconsejan su consumo directamente a embarazadas, lactantes y niños. Es el ejemplo más claro de todo este vídeo. Hay técnicas que reducen el peligro, pero no todas lo eliminan del todo. Ninguno de estos alimentos es peligroso porque sí. Lo natural no significa seguro. Cocinar no siempre destruye el veneno. Y la parte que comes, cuando lo recoges y cuánto comes, pueden cambiarlo todo. Detrás de cada uno hay generaciones de gente aprendiendo, muchas veces a base de errores reales, a convivir con su propia comida. Quiero que me cuentes en comentarios cuál de estos 7 te atreverías a probar o cualquier comentario que se te ocurra. Y suscríbete si has llegado hasta aquí.